Bien, doctores, ¿podemos grabarlo? ¿Por Zoom? Por Zoom también, ya. Bien, doctores, buenas noches con todos. Es un placer nuevamente volver a encontrarnos, volver a estar en esta oportunidad con una nueva modalidad de transmisión, con una nueva modalidad de poder interactuar con ustedes, de poder conversar, de poder compartir, tratando de que esto sea un poco más interactivo, sea mucho más dinámico y pues que cambiemos lo rutinario de una clase privada de Zoom como lo hemos venido haciendo. Espero que nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, si son positivas o algo que pueda nosotros apoyarnos para poder seguir mejorando. Bienvenido, porque es parte de lo que nosotros vamos a querer empezar a mostrar en las clases que vamos a hacer de hoy en adelante. Conmigo van a ser de esta modalidad, con los docentes vamos a tratar de que sea de manera similar ante lo distinto que puede tener cada uno, pero vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico para que todas las clases por Zoom ya tengan una nueva manera de poder verse más entretenida y más didáctica. Hoy lo que hemos querido compartir con ustedes, o lo que he querido compartir, es parte de mi experiencia en casos de fisura, en casos de fisuras radiculares, en casos de fracturas en las que a veces no se ha podido diagnosticar de manera efectiva por puntos muy críticos en los que el paciente a veces no quiere realizarse una tomografía, no quiere realizarse un examen más profundo, y que suele pasar a menudo de que no sabemos qué hacer cuando el paciente se sigue quejando de todos los tratamientos que le hacemos, que intentamos hacer, y que después viene y sigue con la misma queja de que el caso no evoluciona, de que necesita que le devuelvan su dinero, de que necesita que haya una confianza, necesita de que le hagan un presupuesto. En su mayoría, todos terminamos una endodoncia de manera efectiva, pero todos en general sentimos de que acá acabó el caso. Si nosotros no rehabilitamos la mayoría de nuestros procedimientos de endodoncia, sabemos de que corremos un riesgo bien grande al no poder darle la estabilidad que debería de tener. El poder dejarlo con unas paredes muy delgadas, con una cavidad muy profunda, lo deja propenso a que se pueda fisurar, fracturar, y que eso no lo podamos controlar. Porque el paciente, al ya estar asintomático, lo único que hace es irse, esperar que con el tiempo suceda algo y que después podamos solucionarlo tratando de nosotros asumir la responsabilidad. Y eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a poder dejar los procedimientos a medias, porque el paciente se fue y porque pues ya pagó y ya hicimos el procedimiento en el día. Entonces tenemos que tener siempre la costumbre de poder controlar todo lo que hacemos, por más que nosotros hagamos una endodoncia de otro consultorio y que podamos saber cómo va a futuro, porque también va de parte el que nosotros podamos saber qué tan bien van nuestras endodoncias. Pero ¿qué pasa normalmente cuando el paciente vuelve después de una semana? ¿A quiénes le ha sucedido, doctores? ¿A quiénes les ha sucedido de que las endodoncias normalmente terminan muy bonitas, pero después viene el paciente y dice: doctor, ¿por qué me duele si normalmente la endodoncia ya no debería de doler? ¿Por qué? Porque mi diente ya no tiene nervio. Y eso es lo más común que he venido escuchando desde hace mucho, y pues que siempre han estado diciendo los pacientes: doctor, ¿por qué me duele? Normalmente a mí me ha sucedido en lo particular es que vienen después de 2 días, al día siguiente, o a veces inmediatamente, termina de pasarse el efecto de la anestesia y el paciente nos indica: doctor, me duele cuando como, ¿por qué me duele? O el paciente llama y nos escribe y nos dice: ¿por qué me duele? ¿Por qué me está doliendo si supuestamente ya no hay nervio, ya no hay molestias, ya no tendría por qué haber? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Evaluamos las posibles causas. Probablemente puede haber un cemento residual, como un cemento en el que si ha sido llenado dentro de la cavidad, ha podido salir fuera de la oclusión y no lo hemos controlado y no lo hemos podido ver porque a veces el paciente está con la sensación de la anestesia y nosotros no le hacemos mucho caso. A veces, si nosotros reconstruimos esto de manera inmediata con una resina o una corona provisional, tampoco podemos ver el tema de la oclusión, porque a veces el paciente con la misma sensación de la anestesia nos da un contacto o una mordida o una estabilidad aparente. Cuando hay algún trauma gingival, también va relacionado a este tipo de dolores. ¿Por qué? Porque a veces el CLAM o la cirugía previa que hemos hecho para que el procedimiento pueda ser bien aislado, nos conlleva que podamos hacer un trauma a nivel gingival, y eso también conlleva una molestia postoperatoria. El otro punto tan importante también es la sobreobturación.
muy aparte de hacer una sobreobturación con conos de gutapercha, el que podamos hacer una sobreobturación con cemento también genera molestias. ¿Por qué? Porque estamos llevando parte del debris, parte de la instrumentación y estamos invadiendo tejidos que probablemente están sanos con restos de la instrumentación que no debería de suceder. Y eso también genera molestias. ¿Qué más? La subobturación. La subobturación ya saben que es conllevada por un sellado menos de la longitud de trabajo y eso hace de que nuestro paciente probablemente haya quedado con algún resto de pulpa y que con el tiempo empieza a tener algún síntoma. Algunos con el tiempo y algunos inmediatamente. Un conducto no ubicado también será importante, también. ¿Por qué? Porque ese conducto tiene una vitalidad y esa vitalidad lo que hace es que en el momento, si es que vino con un dolor agudo, también dé un dolor posoperatorio casi inmediato. Entonces también se ve camuflado de esa manera dentro de las posibles causas de un dolor posoperatorio. Y el flare-up. ¿Quiénes de ustedes en el Zoom, por favor, coméntenme, les ha pasado un flare-up? ¿Saben qué es un flare-up? Comenten, por favor. A ver, voy a ver los comentarios. Voy a ver los comentarios en el Zoom. ¿A quién les ha pasado un flare-up? Primero, ¿saben lo que es un flare-up? Para poder empezar a ayudarlos a graficar un poco con eso. Doctor Max, ¿saben lo que es un flare-up? ¿No saben lo que es un flare-up? Y los colegas que están en el TikTok, ¿les ha pasado alguna vez un flare-up? Bien, miren, lo voy a comentar. Un flare-up normalmente un flare-up significa de que cuando nosotros tenemos el conducto de manera normal o habitual, lo que pasa es que cuando hacemos la instrumentación se genera un debris. ¿Se me ve ahí? Y acompañado de todos los fluidos que es de la irrigación. Entonces, esta mezcla normalmente se forma el barro dentinario. El barro dentinario. Entonces, esto normalmente suele extravasarse de manera involuntaria cuando usamos una lima rotatoria. Pero, ¿qué pasa cuando este flare-up se va más allá del foramen? Si nosotros tenemos una lesión y esta lesión ha estado tranquila, no ha molestado, entre comillas, el paciente ha estado bien, pero la lesión se ve ahí radiográficamente, este debris que va a extruirse de manera involuntaria va a hacer que alimente a todas estas bacterias que están por fuera y que esto genere una reagudización de la lesión. Por eso es que muchos colegas esperan siempre el silencio clínico para que empiecen a rehabilitar sus casos. Pero esto es normalmente esperado cuando el diagnóstico es de una necrosis con una lesión. Pero si es una pulpitis, no debería de tener ciertos cuidados porque se entiende de que estamos trabajando con tejido vivo y tejido natural, que no está contaminado y que no hay probablemente una contaminación que corra riesgo a que el paciente pueda estar mal con el tiempo. Entonces, este flare-up, ustedes tienen que tener cuidado. ¿Y cómo lo van a poder controlar o cómo lo van a poder ustedes manejar? Con una adecuada longitud de trabajo. Entonces, ustedes tienen que usar bien su localizador para que la longitud de trabajo esté en una adecuada dimensión, para que acá nos quede el milímetro que nosotros esperamos. Entonces tienen que tener siempre cuidado de que su localización de longitud de trabajo, igual con la instrumentación, tiene que ser la misma. No tiene que pasarse ni un milímetro, porque si se pasan de un milímetro con la instrumentación, va a suceder esto. Y esto es lo que va a conllevar a que con el tiempo o en el momento hasta se le hinche mucho el rostro. Así que tienen que tener mucho cuidado. ¿Les quedó claro esa parte, doctores? ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro el flare-up y el riesgo que también conlleva? En el Zoom, ¿qué me dicen en el Zoom? Que no los veo.
¿Todo claro, verdad, doctores? Sí, perfecto, todo claro. Entonces, tienen que tener en cuenta de que el flare-up es una de las consecuencias a veces inevitables, pero que a veces tenemos que poder tener los protocolos adecuados para que no nos suceda, porque es muy delicado que el paciente después venga con una reagudización y ¿qué toma están viendo, doc? ¿Lo entendí bien, doctor, en TikTok? Entonces, tenemos que saber bien qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Para poder tomar esas precauciones. Ah, ¿qué toma? Escuché, perdón, no lo vi bien. El tema es cirugía exploratoria para diagnosticar fisuras o fracturas. Es un procedimiento que normalmente suelo hacer y que ya sabemos que todos lo hacemos para poder diagnosticar de manera mucho más personalizada. No me deja pasar, creo que se colgó. Entonces, ¿a quiénes les ha pasado ahora que ya saben qué consiste el flare-up? ¿A quiénes les ha pasado? ¿A quiénes les ha pasado un flare-up? Que su paciente ha venido y que después de haber asistido o de la primera cita, el paciente regresó, lo llamó y le dijo, doctor, me ha pasado que se me ha hinchado la cara. Bueno, la extravasación, doctor, sí es un punto bastante discutible, que eso es un punto bastante detallado que lo vamos a ver también ahora para poder conversar un poco, pero el flare-up es un procedimiento o una consecuencia totalmente distinta, que es el manejo también es distinto, porque en base a la reacción del paciente vamos a tener que medicar ahí sistémicamente, vamos a tener que mandar antibióticos, antiinflamatorios, tratar de que ese cuadro agudo baje para que podamos seguir interviniendo al paciente. ¿Ya? Entonces es un proceso mucho más delicado en la mayoría de las veces, dependiendo del estado del paciente. Pero normalmente cuando tenemos algún problema de dolor postoperatorio, ¿qué es lo que hacemos? Que el paciente venga y le hacemos su ajuste oclusal y con eso es más que suficiente, ¿no? Lo dejamos sin oclusión y decimos, bueno, probablemente ha sido esto y chao, listo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente viene a la siguiente cita y te dice, doctor, ahora me duele pero más. ¿Por qué? ¿Por qué me está doliendo más? Ahora me dice, doctor, me duele cuando como algo blando, cuando duermo, cuando me cepillo, cuando toco con la lengua. Me duele por cualquier motivo. Y no debería de dolerme, doctor. ¿Qué es lo que pasó? Normalmente en esos casos, ¿quién me desmiente, doctores, y me dice de que no ha buscado opiniones o no ha buscado consejos o no ha buscado que alguien los oriente? Y que dentro de esas orientaciones a ustedes hasta los confunde más. Entonces, esto no es parte de un proceso en el que ya pasó, sino que es parte de un nuevo diagnóstico. Porque de acuerdo a lo que ustedes van a poder discernir en qué es lo que sucedió, ustedes van a dar un nuevo plan de tratamiento. Porque si ustedes derivan este caso a otro colega para que lo pueda abordar en base a su experiencia, este viene a ser un nuevo diagnóstico para el colega, porque le va a querer recopilar toda la información posible con ustedes. Y después corroborarlo mediante la radiografía y también corroborarlo mediante lo que se vea clínicamente. Entonces tienen que tener claro de que esta parte ya se cambia radicalmente, de que cualquier tipo de problema que está sucediendo después de una endodoncia vuelve a ser un nuevo diagnóstico. Porque ya no es lo mismo, es totalmente distinto. Entonces, las primeras sospechas que normalmente suelen pasar, suele ser o es una fisura o es una fractura, que normalmente suele pasar. Para mí, muy pocos casos han venido con fractura, muchos han venido con fisura, donde normalmente hemos tratado de darle una alternativa nueva al diente para poder seguir en funciones. Y cuando ya es fractura, ya hemos dado procedimientos mucho más radicales. En la mayoría, no les he preparado ahora acá los casos, pero en la mayoría hemos tenido algunos casos donde hemos hecho hemisección, hemos mantenido la raíz distal, hemos mantenido las dos raíces y hemos mantenido los casos y hasta el momento van estables. Ya les voy a mostrar ahora, que nos alcance el tiempo para poder presentarles estos casitos.
Pero el caso que les quiero compartir el día de hoy es un caso muy personal que desde hace muchos años vengo viendo al paciente, ya que es un familiar mío, y este paciente lo que conllevó era que siempre nosotros le hacíamos un perno, una corona, pero un día de la nada vino con esta fístula en la parte vestibular. Cuando vino con esta fístula, lo único que le dije es vamos a primero diagnosticar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Una vez que evaluamos esta zona, lo que le dije es vamos a tener que colocar un poco de anestesia para poder hacer una fistulografía. ¿Quiénes de ustedes, doctores, ya saben hacer una fistulografía? ¿Saben para qué funciona, para qué sirve? Los colegas en el Zoom, a ver, cuéntenme. ¿Quiénes de ustedes ya han hecho una fistulografía o cómo lo hacen? Doctor Kevin, genial, usted ya sabe un poco de qué consiste. Pero ¿cómo lo hacen ustedes? Doctora Luz, ¿qué tal le fue cuando lo hizo? ¿Le ayudó? ¿Lo corroboró? Porque ya hemos visto un poco de esto hace un tiempo. Entonces hoy estamos volviendo a recalcar, pero ya con un poco más de información actualizada. ¿Qué tal les fue? ¿Funcionó? ¿Les dio la información clara? ¿Fue lo que ustedes esperaban? ¿Dio con el diente donde venía el trayecto de la fístula? El diente problema, perfecto. ¿Quién más? Normalmente esta fistulografía lo que nos va a poder ayudar es a identificar de manera exacta y precisa, así como hizo el doctor Kevin, qué es lo que o de dónde parte este trayecto, de dónde nace este desfogue de la infección. Normalmente podemos tener una pieza en la que nos dé como sospecha que tiene una caries profunda, con un aparente compromiso de la pulpa, y que a la pieza aledaña ya puede tener una corona o una fractura, y la fístula venga desde ese lado. Entonces, lo que hicimos con el paciente es colocar la anestesia, y es lo que ustedes van a hacer cuando tengan su paciente. Colocan la anestesia, y al colocar la anestesia tópica primero, siempre van a colocar un poco de anestesia infiltrativa. No siempre, pero yo en este caso, por querer darle el confort al paciente, coloqué unas gotas en el fondo de surco y también un poco en la zona de la entrada. Básicamente para que nosotros podamos colocar bien el cono y que éste vaya en un trayecto lo más profundo posible. Y así poder saber de dónde viene la entrada o la salida de este desfogue. Ahí lo que ustedes ven es el momento en el que se coloca la anestesia y también colocamos un poco en la entrada de la fístula. Listo. El cono de gutapercha, normalmente vamos a poder colocar un cono que pueda tener la estabilidad. La estabilidad suele ser, pues, para mí, dentro de un cono de 25,04, tenemos que desinfectar un poco el cono con alcohol, la parte de la entrada, y tratar de ingresar hasta donde sintamos la resistencia. Esta resistencia nos va a decir de qué es el límite o el inicio de dónde está empezando esta zona de desfogue. Y miren, tomamos la radiografía, pero miren un dato importante. Si ustedes ven, esta cavidad o esta boca o esta zona, una vez puesta la gutapercha, lo que va a pasar es que cuando tomemos la radiografía y no mantengamos este separador de labios, va a hacer de que el paciente involuntariamente cierre los labios y que desaloje esta gutapercha. Entonces ustedes tienen que tener siempre en cuenta de que cuando coloquen o hagan este procedimiento, mantengan este separador de bocas ahí, en su posición, y tal y como está, hagan la toma de la radiografía. Porque si no, esto se va a desalojar. Cuando el paciente cierra la boca, esto se va a salir. Y cuando tomen la radiografía, no le va a dar la información que ustedes están esperando. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, miren lo que pasó. Esto es lo que dimos como resultado. Entonces, cuando vi la radiografía, todavía no me dio algo tan seguro, algo tan certero. Lo que normalmente estaba sospechando era que en esa zona estaba pasando algo. Vamos a graficar un poco qué es lo que teníamos como visualización dentro de lo que fue este caso. Teníamos la paciente está muy arriba, ¿no? Más abajo, ¿verdad? Ya. Era un incisivo central, una raíz corta, aproximadamente 13 milímetros,
tenía su endodoncia acá y tenía el perno por acá. Y tenía su corona provisional. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo clínicamente es que acá aparentemente estaba pasando algo. Y el cono de gutapercha estaba indicando por acá. Esta era la fistulografía. Esta era la fistulografía. Entonces, acá nos vamos a quedar porque hasta acá estamos viendo la información. Ahora, lo que le dije a la paciente, vamos a seguir evaluando. Lo que vamos a hacer es un sondaje. Lo que yo quiero hacer con el sondaje es poder saber de dónde está partiendo este problema. ¿Qué zona es? Porque aparentemente viene desde el tercio medio radicular, pero quería tener más información. Entonces yo le coloqué la anestesia al paciente y justo aprovechando, lo que hicimos es irnos de manera mucho más directa a la zona de la fístula, para ver si ahí encontrábamos un hallazgo. Y miren lo que encontramos. La sonda periodontal tuvo una profundidad un poco más marcada, con una bolsa de 4 o 5 milímetros, cerca a la zona distal de la pieza central. Miren cómo en una de esas la sonda periodontal va a ingresar y va a tener esa profundidad. Entonces, ¿qué pasó con la sonda? La sonda ingresó y la fístula estaba por este nivel. Y la sonda milimetrada, acá teníamos la encía, entonces la sonda milimetrada ingresó así, algo así, y nos marcó una profundidad alrededor de 4 a 5 milímetros. Entonces, esta era la información que también me empezaba a recopilar. Empezaba a recopilar con la parte de la fistulografía y con la parte del sondaje periodontal. Entonces, todavía no me quedaba claro qué era lo que estaba pasando. Le dije a la paciente, ¿sabes qué? Todavía no sé qué es lo que pasa. Todavía no puedo terminar de darte un diagnóstico porque tengo una información de que algo está pasando en esa zona, pero no me deja claro qué es lo que pasa. No sé si hay una reabsorción, no sé si hay una fisura, no sé si hay una fractura, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, para poder darle un diagnóstico mucho más específico, le dije a la paciente, va a ser importante que tú me puedas ayudar tomándote una tomografía. La paciente dijo, mira, ¿sabes qué? No voy a poder hacerme una tomografía, pero sí necesito que me puedas ayudar con el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Le dije, dentro de la primera posibilidad para poder descartar, porque fue una sospecha, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, acá, doctores, lo que ustedes tienen como información, que la información es, tienen información que tiene una bolsa periodontal de 4 a 5 milímetros, hay una fístula, tercio medio radicular y acompañado hay movilidad grado 2 de la corona. Hasta acá, ¿qué posible diagnóstico presuntivo creen que está pasando? A ver, ¿quién me da un diagnóstico ahí? ¿O qué sospecharían ustedes? Es muy bueno si a veces cuando hay dientes juntos, ¿en qué crees que está bien el que está mal? Ah, claro que sí. Sí, claro que sí, doctora Luz. Estupendo, estupendo su comentario. ¿Quién me da un posible diagnóstico acá? ¿Quién me da un posible diagnóstico? Si ustedes tuviesen este caso y ustedes ven de que esto, ¿quién me dice fisura? Doctor Nino. Ya, una fisura, ¿sí? ¿Puedo mostrar la radiografía? Claro que sí. Vamos a retroceder. Esta es la radiografía de la fistulografía. Esta es la radiografía de la fistulografía. Entonces, desde acá ya tenemos una información, pero por eso es que le dije de que cuando tenemos una fistulografía
aparentemente nos da una información mucho más clara, pero acá todavía no me quedaba claro. A mí me quedé con dudas, por eso es que seguí con el sondaje periodontal. Y el sondaje periodontal me dio esta información, miren. Fractura. Bien, doctor Miguel, perfecto. Pero imagínense que nosotros podamos dar un diagnóstico apresurado, y no tan apresurado, pero un diagnóstico sin todavía complementar información. Empaquetamiento por la falta de sellado de la corona provisional, nos indica el doctor Isaac. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Existe movilidad? Claro que sí, doctor José. En el Zoom nos pregunta, nos dice si hay movilidad. Claro que sí, acá dentro de las características que teníamos del caso, teníamos que el paciente tenía una bolsa periodontal de 4 a 5, una fístula en el tercio medio y una movilidad grado 2 de la corona. O sea, se movía un poquito cuando hacíamos la prueba de palpación. Fractura del perno, nos dice la doctora Carmen por TikTok. Sí, podría ser, ¿por qué no? Entonces, pero acá quiero que lleguemos como a un consenso o como a un punto bien crítico, que desde hace mucho yo he venido conversando con varios colegas y consultando. Si nosotros tenemos, imagínense, miren, vamos ahora a plantear el caso de otra manera. Vamos a plantear el caso como si fuese la vida real. La vida real en el sentido de que fuese su paciente. Que fuese su paciente, recuerden. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, recuerden, vamos a borrar todo de nuevo. Falta la parte de otro plumón. Tenemos al diente, ¿ahí se ve bien? Vamos a graficarlo un poco más acá, ¿ya? Ya, ahí. Tenemos al diente. La corona, la raíz, tenemos el diente adyacente, lateral. Tenemos el otro central. El que tiene la fístula, tiene una raíz corta. Tiene una corona cerámica. También tiene una corona cerámica. Y tiene una corona provisional. Entonces, si el paciente les dice, doctor, quiero que me ayude y me pueda dar un diagnóstico en este momento, ¿ustedes qué harían? ¿Qué dirían? Mire, señora, no le puedo atender, no le puedo terminar de darle un procedimiento, ni un plan de tratamiento, ni un pronóstico, ni un presupuesto, porque no sé si yo le cambio el perno y al momento de sacar el perno, su diente ya está fisurado. Su diente ya está fisurado, ya está fracturado y no va. Entonces, la paciente te va a decir, ya señorita, pero ¿qué pasa si yo normalmente tengo un compromiso? ¿Qué me va a poner a mí de provisional acá? Entonces, acá va la decisión. Si nosotros queremos ver y terminar de diagnosticar sin una tomografía, lo que podemos hacer que es poder verlo ahora vía conducto. ¿No? Vía conducto es lo más natural. ¿Quiénes harían eso? En el Zoom, a ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes sacarían el perno, bueno, la corona y el perno para poder diagnosticar qué hay por dentro? Porque recuerden que en esa zona todavía tenemos toda una zona interna donde todavía está sujetándose el perno. A ver, me dice, fractura de perno, muy amplio perno, dejó débil la raíz. Sí, muy buen aporte, muy buena observación. El doctor José Miguel Ordóñez, es un especialista también en endodoncia, uno de los capos. Extraer el provisional, evaluar los bordes y tinción. Perfecto. Ese sería el procedimiento mucho más claro y poder determinar si es que dentro de esto, imaginemos que sacamos la corona. ¿Ya? Y vemos la cavidad, ¿no? Vemos así. Entonces, ¿qué pasa si nosotros detectamos de que acá ya está la fisura? Ya está la fisura. Entonces, le decimos a la paciente,
señora, ¿sabe qué? No se puede salvar su diente ya está fisurado, ya está fracturado y necesita extraerse. ¿Y cuál va a ser el inconveniente de eso? De que el paciente te va a decir, señora, doctor, doctora, bueno, me tendré que extraer. ¿Qué pasa si me lo extrae ahora? No va a pasar nada, ¿no? En la mayoría vamos a poder hacer esta extracción. Probablemente un poco complicada porque esto está debajo del hueso. Pero, ¿qué pasaría si le decimos al paciente, se va a tener que ir así y no le voy a poder poner un provisional? ¿Qué tipo de provisionales o qué opciones de provisionales si el paciente viene en la noche a su consultorio? El paciente viene en la noche a su consultorio, este diente ya se va a extraer. Y cuando ustedes extraigan o no lo extraigan, el paciente le dice, doctor, tengo un compromiso. No me puedo ir sin mi corona. Y usted ya me sacó mi corona. ¿Qué harían? ¿Qué tipo de provisional? A ver, quiero por favor que me digan algunas opciones. ¿Qué tipo de provisionales ustedes colocarían acá al paciente? Tengan en cuenta de que este diente y este diente son coronas y coronas cerámicas. No son coronas de resina, no son dientes naturales, son coronas cerámicas. Esta y esta son coronas cerámicas. Entonces, ¿qué tipo de provisional podríamos darle si el paciente viene en la noche? O no en la noche, pero tiene un día muy saturado. Un provisional de acrílico, doctor. Pero ¿qué pasa si el paciente no puede? O sea, en el sentido, pongamos la peor escena de que el paciente no quiere usar algo provisional de acrílico, el paciente no tiene tiempo, el paciente solamente vino para que lo diagnostiquen, no vino para que lo extraigan, el paciente, jacket de acrílico rápido, sí, podría ser, jacket de acrílico rápido, es una muy buena opción, ¿ya? Pero tengan en cuenta de que estas coronas son de acrílico, son de porcelana, perdón. Entonces lo que intentemos ahí no va a poder sujetarse o no va a poder pegarse. Y si intentamos hacer algo para que se adhiera, vamos a dañar la porcelana del diente adyacente. Resina, pero ¿de dónde nos agarraríamos, doctora Brigitte? Ese sería el inconveniente. Provisional rápido, me dice el doctor Ordóñez, pero ¿de dónde nos sujetaríamos? Porque esto está como remanente. No hay de dónde. ¿Volveríamos a poner un perno? Puente Maryland, claro que sí, pero el tiempo, imagínense que están en el peor escenario, que el paciente no quiere hacerse nada y que solamente quería que le digan qué es, qué pasó o qué hay, o en un diagnóstico, como se dice. Vuelvo a colocar la corona, pero el tema es que, doctora Maricielo, usted sacó la corona, no creo que con un extractor, porque recuerde que ese perno está alojado en la parte del conducto y hay un problema que sospechamos de una fisura o de una fractura en este conducto. Poste provisional, exacto, doctor, pero ¿le cobraría al paciente? ¿El paciente usted cree que podría pagar o quisiera pagar? ¿Quién más me da alguna opción? ¿Por qué les pongo este escenario? ¿Por qué con MicroRush? Sí, capaz, si le ha funcionado, la verdad que lo felicito, no lo he intentado, Impresión antes de extraer y prótesis Whipla. Eso sería una opción, doctor Luis, dentro de las mejores, esperando de que el procedimiento se haga después. Y teniendo como panorama de que nosotros vamos a sacar todo eso para poder diagnosticar. O sea, estamos entre los dos escenarios. El primer escenario, que podamos tratar de diagnosticar con una tomografía, y el segundo escenario, que podamos diagnosticar mediante el conducto, mediante la parte interna. Se le explica bien al paciente los posibles inconvenientes antes de someterlo a tratamiento de evaluación. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre conversar con el paciente para que podamos tener claro de que ellos tienen que ser conscientes de lo que vamos a hacer va a ser para su bien, de que si no quiere hacerse un estudio, tenemos que ir por otra vía y que esa otra vía, pues de manera involuntaria, va a tener algún procedimiento drástico y que vamos a tener que hacer algo que ellos probablemente no quieran, pero que vamos a darle alguna solución, pero que si no podemos hacerlo en el momento, lo tenemos que planificar para intervenirlo en otro momento. Pero
¿Qué es lo que cambia todo? ¿Qué es lo que cambia todo ante todas estas sospechas de procedimientos? De que no podamos atenderlo, de que no podamos darle la solución, de que no podamos darle la alternativa rápida que la mayoría de ellos vienen y buscan. Para eso está dentro del diagnóstico una de las pruebas importantes que yo lo fui realizando desde hace mucho tiempo ante la necesidad de la duda y ante la necesidad de poder ser conservador, de poder hacer un procedimiento rápido en el acto y en el momento y que me pueda despejar la duda si es que puedo visualizar rápido el problema. A esto voy, doctores. A esto voy. Entonces, ¿quiénes de ustedes han hecho en alguna oportunidad o han escuchado en qué consiste la cirugía exploratoria? ¿Han escuchado en qué consiste la cirugía exploratoria? Recuerden que ustedes como información tienen esto. Intraoralmente tiene una fístula, hay una presencia de una corona. Periodontalmente hay una bolsa periodontal a nivel del vestíbulo distal mayor a 4 milímetros. Recuerden también que hay una presencia de poste y de corona. Entonces, bajo estos criterios, ustedes tienen que tener claro de que no van a poder intervenirlo de manera efectiva o tradicional, porque acá el diente no tiene las características que nosotros tenemos, que nosotros esperamos. Es un remanente prácticamente. Porque el perno, miren de nuevo la radiografía, el perno me da a indicar de que es el sostén de la corona. Si fuese que la corona se está sosteniendo de la parte de tejido dentario, entonces podemos intentar colocar una corona provisional que invada un poco más allá de los tejidos y que se sujete y que nos ayude a poder estabilizar al menos hasta que podamos hacer un mejor provisional. Pero miren, con estas consideraciones tenemos que ver que la opción de tratamiento es totalmente distinta. Estas eran las posibles sospechas de diagnóstico, donde para mí lo que pasaba era una reabsorción interna o externa, lo que pasaba era una fractura radicular o una bolsa periodontal, como lo que decían los colegas, por el acúmulo de alimentos, bacterias que se ha dado y ha producido esta reacción en la parte del tercio medio radicular. ¿Y por qué no? Sí, podría ser una sospecha, eso también. Entonces, para mí, lo que intenté y lo que le dije al paciente, aprovechando que estás con la anestesia, vamos a hacerte una cirugía exploratoria. A ver, cuénteme quiénes de los que ya han hecho, o los que hacen endodoncia, o los que ya tienen más experiencia en diagnosticar casos, han hecho cirugía exploratoria. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo es su procedimiento? En el Zoom, por favor, a ver, cuénteme. ¿Cuántos vamos en el Zoom? ¿Cuántos vamos en el Zoom? 57 colegas. No han querido entrar muchos, pero bueno. Doctor Marlon, excelente. Levantamiento de colgajo. Pero para cada tipo de procedimientos dentro de la cirugía exploratoria creo que tenemos que hacer un tipo de diseño de colgajo. Porque si estamos hablando de un sector anterior, lo que queremos es que no podamos invadir y que a la vez pueda traer alguna consecuencia negativa. Imagínense de que nosotros hagamos, que ahora vamos a ir a ese diseño, que nosotros hagamos, vamos ahora de nuevo a dibujar al casito, más abajo, ¿no? Ya. Imaginemos que tenemos los centrales, el lateral, el canino, y que nosotros tenemos que diagnosticar esta fístula y qué es lo que hay por dentro. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es poder levantar un colgajo para poder saber qué es lo que hay. Pero imagínense de que dentro del colgajo nosotros diseñemos y acá tenemos cerca de 2 milímetros. Desde el cenit de la encía tenemos 2 milímetros. Entonces, mi diseño del colgajo tiene que ser tan especial o tan cuidadoso de que no pueda generar alguna recesión gingival en ninguna de las piezas. ¿Por qué? Porque cuando sonríe el paciente va a decir, doctor, usted me estaba diagnosticando o me hizo el procedimiento, pero ahora cuando sonrío veo de que uno de mis dientes se nota más largos. Entonces, en vez que me mejore, me ha dañado mi sonrisa. Y también es un punto crítico que tenemos que tener en cuenta porque esto es muy importante para que no podamos cometer errores y que no podamos afectar y que después no tengamos inconvenientes con los pacientes. La diapo.
Saludos desde Puno, doctor Dickinson. Qué gusto, doctor. Entonces, el procedimiento de la cirugía exploratoria va a ser primero diseñando un posible colgajo o una posible ejecución del procedimiento en base a lo que va a necesitar el paciente. Por ejemplo, si es un sector anterior, tenemos que tener en cuenta de que ya no podemos dañar más de lo que está, porque esta corona está en movimiento y en cualquier momento se le va a terminar de caer. Y es mejor que se le caiga afuera y que no sea responsabilidad de nosotros. Y miren, estas son las opciones de diseño de colgajo. Para ustedes, díganme por favor en el chat, tanto en las redes de TikTok como en el Zoom, que estamos en vivo ahora con los colegas de EndoFats, ¿qué tipo de colgajo ustedes harían para poder ver este caso y poder tratar de ver esta fisura o esta fractura, ¿no? que normalmente se está visualizando? Doctora Maricielo en el TikTok nos dice semilunar. También en el Zoom nos dice semilunar. ¿Quién más? ¿Quién me dice una gingival o una trapezoidal o una lineal? Semilunar, doctor Morel, doctor Cristian. Qué grato saber de usted. ¿Quién me dice otro tipo O sea, acá no estamos en la posición de poder decir quién tiene la mejor decisión o quién está en lo errado o está en lo cierto. Acá estamos en la posición de poder ver las opciones de tratamientos en base a la experiencia. ¿Por qué? Porque probablemente para el doctor Cristian le funciona mejor una semilunar, para otro colega le funciona mejor el trapezoidal, así como lo están indicando, y como dice la doctora Pilar también en el Zoom, la incisión, el colgajo o el diseño va a depender del caso. Pero estamos hablando ahora, en este caso, drásticamente y puntualmente, de que tenemos todo el sector anterior. Y que cualquier decisión que tomamos va a afectar en la estética del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de diseño de colgajo podríamos hacer? Yo sé que también en el grupo y en la transmisión hay colegas que son periodoncistas o que tienen experiencia sobre periodoncia y me van a poder decir también que mejor es hacer un colgajo con descarga para que podamos no invadir mucho o hacer una lineal y también hacer una descarga. Entonces, la opción es en base a la experiencia, como dicen también por el Zoom y también por TikTok. Lo ideal sería trapezoidal para mejor visualización, pero es más conservador una semilunar. Perfecto. Esto es lo que quería yo escuchar y yo quería ver, porque lo que quería es saber en base a sus criterios, porque imagínense, doctores, que ustedes, es su caso. O sea, yo no estoy dando una casuística o una interacción en este momento, pero de un caso real que me ha pasado a mí, que es mi paciente, que fue de hace años. Que este procedimiento lo vengo haciendo hace mucho y es de manera muy puntual para aquellos casos donde no podemos diagnosticar de manera dentro del conducto. Porque tradicionalmente, para no perder mucho tiempo, lo que hacemos es sacar todo el material que hay por dentro y después ver qué hay dentro del conducto, ¿no? Eso es lo más tradicional. Pero ante lo que no podemos hacer, existe esta otra opción, que es hacer una cirugía exploratoria. Esta cirugía exploratoria, ya sabemos que primero tiene que partir por un diseño de colgajo, un diseño de incisión, donde para mí el diseño fue el gingival. Y ustedes van a decir, doctor, pero ¿así lo va a poder ver? Ahora nos vamos ahí. Lo que primero hicimos es una incisión sulcular. Con un bisturí número 15, ingresamos al fondo de surco, o al fondo del espacio biológico, llegando hasta el hueso. Lo que después pasamos... Ahí el paciente ya le estaba pasando un poquito la anestesia y lo que tuve que hacer es poder reforzar un poco más y solamente hasta papilas. En el Zoom creo que nos dejaron un mensaje. Como el caso de mi paciente, doctor, recuerda. Ah, doctora Pilar. Ahora, como no sale su apellido, no la veía. ¿Quién era la doctora Pilar? Claro que sí, doctora Pilar. No he preparado el caso de su paciente. Por ejemplo, este es un caso... el que la doctora le va a dar fe de que una cirugía exploratoria, y creo que la doctora, después de que le dije cómo es este procedimiento,
ella empezó a hacer con sus pacientes y creo que le ayudó también a poder diagnosticar una fisura y una fractura. Entonces, todo lo que nosotros hemos ido aportando en EndoFats es parte de lo que nos pasa en el día a día y de lo que transmitimos a los colegas en los Zoom que hacemos o en las asesorías personalizadas, porque la doctora trajo a su paciente para poder diagnosticarlo en el consultorio. Entonces, miren cómo yo de a pocos empecé a hacer un decolado y lo que a mí me gusta en lo personal es poder hacer que este decolado se vaya acompañando con la gasa, porque la gasa de manera muy suave y atraumática va a hacer de que el colgajo o la encía empiece a levantarse. Por eso es que no hice ninguna descarga, porque como ven, lo que hice fue solamente hacer, ahí pausalo. Lo que hice solamente es poder intentar hacer de que se me vea la zona problema. Y lo que ustedes están viendo ahí es de manera directa, sin ningún desgaste. Este era lo que estaba pasando en la parte interna de la raíz, por la parte vestibular. El hueso se había perdido, por eso es que el sondaje era muy marcado. Por eso es que había una bolsa de 4 o 5 milímetros. Y esto era lo que conllevaba ese problema. Y miren lo que teníamos ahora como hallazgo, de que la raíz, ahora que ya lo estamos viendo de manera directa, tenía aparentemente este perno una desadaptación. O sea, había una fractura del perno. Había una fractura del perno. Y desde acá podíamos tener una sospecha de que acá venía el problema. De que acá venía la fractura. Y que todo esto venía probablemente por esto. De que había una contaminación y que todo ese hueso se había perdido en la zona vestibular. Entonces, esa era mi sospecha, pero ¿qué era lo que teníamos que seguir? Teníamos que seguir evidenciando qué era lo que había. Entonces, con la magnificación, ¿el zoom? Con la magnificación lo que teníamos que hacer es poder seguir evidenciando lo que estamos teniendo. Y al ver el colgajo, lo que teníamos que hacer es secar bien la zona y poder hacer una tinción con azul de metileno. Esto nos podía ayudar a que el material o el tinte se impregne dentro de esta zona y nos muestre mucho más claramente qué era lo que estaba pasando. Entonces, lo que hacíamos era ahí frotar con el microbrush. Doctor, ¿y con una TAC se pudo diagnosticar? Claro que sí, doctor Omar, también se pudo haber diagnosticado. Pero el problema era que la paciente no quería hacerse. O sea, ustedes saben que hay pacientes que no quieren intervenirse o no quieren gastar más porque consideran de que no tienen nada tan preocupante y no se hacen. Pero imaginándonos de que pudo haberse así hecho la tomografía, esta era una fisura muy finita y lo que estaba pasando era que probablemente si la tomografía no era muy buena, no se iba a dar la información de la fisura que tenía el caso. Miren cómo ustedes lo están viendo a magnitud del microscopio y lo que están viendo ustedes es a gran escala de una magnificación de 23x. Entonces, cómo ustedes pueden ahí, miren más claramente, evidenciar que la fisura ya había comprometido toda esa zona y que había perdido todo este hueso. Entonces ya teníamos claro de que ya no era solo un tema del perno, de que era un tema ya de una fractura o de una fisura que había comprometido toda esta zona. Entonces, dentro de mis opciones de tratamiento, lo que yo le dije al paciente es, podemos hacer muchos intentos, como que también podemos ser más drásticos y decir, si el caso va a tener pocas probabilidades de éxito, mandar a hacer una cirugía y hacer una extracción y un implante inmediato. Una diapositiva. Entonces, bajo este mismo concepto, lo que habíamos diagnosticado era una fractura radicular. Y miren lo fácil, lo sencillo y lo versátil que es poder hacer este tipo de colgajos, este tipo de incisiones. Por eso es que les pregunté, porque en base a ello, yo puedo devolverle toda la estabilidad al paciente sin ningún problema para que pueda tener este caso sin haber sacado la corona. Por eso es que la cirugía exploratoria es uno de los procedimientos de diagnóstico que te va a ayudar mucho a tener
la certeza de lo que está pasando si el caso está ante esta zona. Pero si es otra zona, va a ser muy poco probable que podamos hacerlo de manera tan eficiente como en esta manera, ¿no? En esta zona, para estos casos muy puntuales, es muy buena, y también para un poco la parte del sector posterior, hasta las primeras molares, dependiendo de dónde está la sospecha del problema. ¿Ya? Si no, nos tenemos que apoyar sí o sí de una tomografía. Entonces yo hice unas incisiones simples de papilas, y sin presionar mucho esa papila, hacíamos la sutura y hacíamos el nudo. ¿Cuánto se puede cobrar por una cirugía exploratoria? Eso es lo que más se están preguntando en el Zoom. Miren, yo normalmente suelo cobrar de 150 a 200 soles, porque lo único que me gasto es bisturí, anestesia y una sutura. Pero no va más por el tema de lo que se invierte, sino va porque se tiene que valorar el que nosotros podamos tener una herramienta o un método que normalmente no se usa o que normalmente no lo hacen todos los odontólogos. Entonces, hoy los que están ustedes presentes ya se están llevando un tipo de procedimientos que les va a ayudar mucho a su práctica privada. El precio ustedes lo pueden ir viendo con el pasar de los años, puede ser 100, 200, 50, 100, pero que ustedes vayan valorando y vayan poniendo en práctica para que esto también les pueda servir como una herramienta de diagnóstico. Pero que no a todos se le va a hacer. No es porque veo ahí y sospecho de que tiene algo, ya tiene que hacerse una cirugía, ¿no? Yo he tenido casos, no les he tenido ahorita en este momento, pero les voy a presentar una segunda edición, en las que al paciente ya ha tenido una fístula a nivel de, por ejemplo, en este caso, ha tenido la fístula por acá, y lo que han hecho los otros odontólogos, le han tomado la tomografía y han visto una aparente fractura. ¿Por qué? Porque veían un conducto lateral. Venían un conducto lateral que pues, ninguno de ellos, los que evaluó, era endodoncista. Entonces venía un conducto lateral y por acá tenía la fístula a nivel del tejido blando. Entonces, esta fístula, acompañada del problema que probablemente tuvo una caries acá, conllevó a que hay una lesión. Y este tenía la fístula. Entonces, lo que decían los que vieron el caso era que este caso era para extracción y ponerle un implante. Entonces, con este método de la cirugía exploratoria, yo ya no le hice un colgajo como habíamos diseñado, sino le hice un colgajo con descarga. ¿Por qué? Porque el caso ya era mucho más arriba. El caso no era acá abajo. El caso era arriba. Entonces ya me podía dar una mejor visión el poder hacer una descarga y una incisión lineal. Dependiendo de la situación, tenemos que ir abordando de esa manera. Entonces, esto fue lo que conllevó a poder dar un diagnóstico mucho más exacto y que el paciente pueda decir y ver claramente, porque tuvimos que grabar toda la escena y mostrárselo para que puedan ver de qué consistía. Doctor Llora o doctora Llora, no se preocupe, vamos a tenerlo grabado para poder compartirlo también con más colegas. Si usted no está en la comunidad de EndoFats, le invitamos a poder ser parte, déjenos sus datos por WhatsApp y le podemos enviar la grabación y ser parte también del grupo exclusivo donde tenemos muchas conferencias, así como estas, casi semanalmente, de 2 a 3 semanales. Entonces, este terminó así, terminó el caso así. A ver, por el Zoom me preguntan, en el caso de que nos presentó al momento del sondeo periodontal, ¿se pudo sentir la ausencia de hueso y llegaríamos al diagnóstico de absceso periodontal o gingival sin necesidad de colgajo? Claro que sí, o sea, la bolsa periodontal se corroboró con el sondaje el sondaje periodontal, pero eso podemos dar un diagnóstico presuntivo todavía, no un diagnóstico definitivo, porque todavía podemos dar como sospecha de que es causa de unas bacterias que han conllevado a una reabsorción del hueso, o que probablemente sea una reabsorción ante un trauma que haya tenido el paciente, algún golpe, o que también haya una fisura como fue el caso de acá. Por eso es que en las diapositivas, probablemente si no lo pudo ver, dentro de los diagnósticos presuntivos, era esto, una reabsorción interna o externa, una fractura radicular o una bolsa periodontal. Entonces, estos eran los criterios que nosotros estamos sospechando. Ahora, nos pregunta otros casos.
Muy bien, ahora vamos a ir con el siguiente. Entonces, ya una vez diagnosticado el caso y ya determinado qué era lo que tenía el paciente, lo único que le dijimos dentro de las alternativas es poder intentar hacer una primera opción, una limpieza de la fisura y sellado con biocerámico. ¿Ustedes se atreverían a hacer este caso con este tipo de procedimientos? ¿Cuál fue el diagnóstico final? ¿Fractura o fisura radicular? ¿Quién se atrevería a hacer esta primera opción? Una limpieza de la fisura y sellado con biocerámico. ¿Quién se atrevería? ¿Quién se arriesgaría? Creo que nadie. Nadie se arriesgaría a hacer una fisura, sellar o limpiar esa fisura y sellarlo con biocerámico. ¿Verdad? Creo que nadie. La segunda opción, extrusión ortodóntica y un nuevo posticorona. ¿Qué quiere decir? Sacamos un poco la raíz con brackets y volvemos a tener un efecto férrule o algo de donde sujetarnos para que el caso vaya bien con el tiempo. Pero ¿cuál era la única complicación? De que este diente era más corto y que cada vez o cada milímetro que extruyamos iba a conllevar a que hagamos un desgaste y dejar la raíz mucho más corta. Y la otra opción era una extracción e implante inmediato. Y la paciente dijo, mira, ¿sabes qué? Por las características y por todo lo que hemos conversado y por decirle también las cosas como son, porque ver una de estas opciones podría ser viable, pero es ver cómo iba. Entonces ella tenía que haber invertido tiempo y dinero en poder ver cómo iba a funcionar. Entonces el caso terminó. Hasta acá, doctores, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Algunas dudas con la cirugía exploratoria? ¿Algo que quisieran consultar? ¿Qué tipo de sutura usamos? ¿Qué tipo de bisturí usamos? ¿Algo que nos quieran consultar, doctores? Cuénteme, antes de seguir con el siguiente. Y darle la novedad y la noticia última que tenemos ahora acá en Endofats. Nadie más, perfecto. Vamos a seguir con el siguiente caso. ¿Por qué creen que les pregunté el poder arriesgarse en hacer un sellado de una fisura? Porque este caso en particular los va a sorprender. Y muy aparte de sorprender, les voy a ver, me consultan. Después de la exploración, ¿solo controlamos dolor? Nada de antibióticos, en absoluto. Nada, solamente algo consecuente para el dolor. ¿Por qué antibiótico? ¿Por qué darle otra cosa más que no sea eso? No se preocupe en dar nada, solamente algo para el dolor, por la manipulación. Doctora Pilar nos pregunta, doctor, ¿podría pasar la figura de los tipos de incisiones? Ya, ahora la pasamos, doctorita, ahora la pasamos para que ustedes la puedan repasar. O la enviamos al grupo, no se preocupen. Ahora, lo que quiero ir con este caso es uno de los casos más importantes que tuve y la verdad que me sorprende cómo evolucionó, porque hasta el día de hoy funciona. El caso está con su corona, el caso está con su perno. Bueno, perno no tuvo una corona y tuvo una corona de circonio porcelana. Yo lo que hice en este entonces es tratar de hacer la misma técnica, que con la paciente anterior. Estos son casos de años, te digo de, ¿qué serán? 2 años, 3 años, ¿ya? Y lo que quise hacer con este paciente es intentar hacer la misma técnica, ser lo más conservador. Pero al ver la posición y ver la zona, no podía hacer esta misma técnica porque el colgajo no me dejaba. Entonces tuve que hacer una descarga. Y miren lo que ahí aparentemente no se visualiza nada, pero cuando empezamos a ver, a poder, como se dice, limpiar bien el campo operatorio, lo que empezamos a evidenciar era esto. Siempre usamos un líquido, un tinte para que nos ayude a graficar bien lo que está pasando en la zona. Y miren lo que pudimos observar. Una vez teñido, una vez pigmentado, lo que tenemos que hacer es lavar bastante para que este pigmento salga de los tejidos y que solamente se quede impregnado en la parte de la fisura. Miren cómo se ve. Era tan fina la fisura, de que no se había impregnado el tinte. Y miren, ahí se ve claramente cómo es que se ha fisurado toda la raíz. Y lo que más me sorprendió era que este diente no tenía movilidad, pero que sí había pasado toda esta parte de la reabsorción de la zona vestibular.
Y era uno de los casos que a mí me sorprendía porque no tenía ningún síntoma tan marcado, solamente se le había inflamado la parte vestibular de la zona de la encía. Entonces lo que le dije a la paciente, mire, vamos a intentar y vamos a hacer algo que no se ha hecho antes. Bueno, que yo no lo he intentado. Y le dije, vamos a hacer una limpieza de esa fisura y vamos a sellarlo con un biocerámico. El tinte, no tengo la marca ahora, doctor, ya se los voy a buscar y se los voy a compartir. Si lo quiere por interno, escríbanos por favor a Endofats, envíenos un número para agregarlos a los grupos que tenemos de manera exclusiva y ahí compartirle más información. Lo que pasó acá es que le hicimos una limpieza a la fisura y lo que quisimos hacer es un sellado con biocerámico. En ese entonces lo que yo usaba era el MTA. Dentro de las preparaciones del MTA ya hemos conversado que es un poco engorroso por su preparación que a veces no nos da la misma proporción cuando queremos ahorrar polvo y líquido, ¿ya? Entonces, pausa ese video, un favor, para mostrarles a los doctores qué es lo que quise hacer. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí en el video es que el caso era un premolar. Ya, gracias. Es que el caso tenía toda esta zona inflamada. Toda esta zona inflamada. Pero toda esta parte tenía una corona y acá tenía un espacio. O sea, la corona no sellaba bien. Acá había un espacio y todo esto era corona. Pero provisional. Entonces, cuando yo levanté el colgajo y vi todo esto, toda esta zona se había perdido de hueso y solamente lo tenía alrededor. Si yo levantaba más el colgajo, lo que más probablemente hubiese sucedido es que yo veía la raíz. Porque la fisura era tan grande de que la verdad que me sorprendía y no quería levantar más porque tenía la sospecha de que iba a ver hasta el revés o la parte palatina. Pero lo gracioso, lo curioso de este caso era que solamente había perdido hueso en toda esta parte. Entonces, yo con una fresa fisura, una fresa redonda, lo que hice es ampliar un poco esto de acá. Hacer tipo un pequeño espacio para que ahí se aloje el MTA. Y es lo que van a ver cómo se empezó a dar ahí en el momento del procedimiento en el video. Miren, yo voy colocando de a pocos el biocerámico. ¿Cómo se limpia la fisura, doctor Isaac? Bueno, lo hice con una punta, una fresa fisura, doctor. Te le digo que estos casos son de hace años. Y al paciente lo sigo viendo. Lo sigo viendo porque al paciente estamos en su rehabilitación de sus coronas inferiores. Ya la corona superior la tiene ahí, el caso no volvió a reagudizarse, está súper bien. Por eso es que me sorprende la evolución. Yo le tomo una radiografía y se ve, ya tengo ahí las radiografías, lo único que solamente veo es parte del biocerámico que está ahí. Pero no ha vuelto a tener una reagudización de fístula, no ha tenido nada particular. Lo engorroso de esto es que tenemos que tratar de controlar el sangrado que tiene el paciente en la parte superficial. La mezcla con la sangre hace que esto sea un poco mucho más incómodo de poder manejar el caso. Teníamos que colocarlo y empaquetar y compactar de manera bastante suave. Y la reabsorción, ¿no colocó hueso? No, doctor Omar, no lo coloqué, no consideré porque en base al riesgo de que tenía el caso de ver cómo evolucionaba, lo que le dijimos al paciente es solamente ver cómo evoluciona sin hacer tantos procedimientos. Porque el paciente ni siquiera creía lo que tenía, porque después de esto le tuve que mostrar. Le tuve que mostrar y decirle, mire, tiene esto y esto es lo que está pasando. Entonces, ya una vez controlado, el caso quedó así. Y lo que intenté hacer es proteger este ionómero, este biocerámico, con ionómero. Por eso es que yo les digo de que mucho usaba el ionómero o lo sigo usando. Doctora Geraldine nos consulta, doctor, y en caso tenga un perno colocado
colado, ¿se puede hacer lo mismo? Lo que pasa es que acá lo que hemos intentado hacer, doctora, es poder reparar el problema. No vamos a cambiar el procedimiento o, bueno, o arriesgar lo que queramos hacer en base a lo que tenga internamente. En este caso, lo que ha tenido el paciente solamente ha sido una reconstrucción del muñón, solamente ha sido su endodoncia y su reconstrucción del muñón. ¿Qué ionómero ya que viene en jeringa ya para aplicar? Sí, eso yo suelo usar normalmente. Esos son lo que yo suelo usar. Pero miren lo que pasó. Acá mi error, al intentar hacer el procedimiento tal cual como todos, era de que el ionómero no tiene una muy buena adhesión. Entonces, ¿cuál es el problema? De que no va a poder protegerlo de manera adecuada. Acá, ¿qué hubiésemos intentado hacer? Un ácido adhesivo y una resina. Pero en este caso no era necesario. El biocerámico tenía las características y las cualidades y la biocompatibilidad de poder estar en la zona externa de la raíz y estar interactuando con los tejidos gingivales. Entonces no iba a pasar nada en absoluto si yo no lo protegía con ningún ionómero, sino por la misma práctica con la que yo realizaba desde hace mucho, venía realizando este mismo procedimiento. Entonces lo que hice es sacar ese ionómero y el caso terminó de esta manera. Miren. Así inició y así finalizó. ¿Qué les parece, doctores, este manejo? Y esto, todo lo que conversamos, es parte de un diagnóstico. Por eso es que yo he enfatizado a que la cirugía periodontal o la cirugía exploratoria sea un procedimiento en el que sea una ayuda, una herramienta que muchos tienen miedo a poder realizar y que no lo realizan por el temor de qué consecuencias les va a traer. Ya están viendo de que con un buen diseño de colgajo, con una buena incisión, con una buena sutura, el diente sigue siendo tal cual y sin ningún problema. Ahora, lo que queremos compartirle el día de hoy, si tienen consultas, si tienen preguntas por el chat, si tienen preguntas por el WhatsApp, si tienen preguntas por el Zoom, por favor nos las hacen saber para ir interactuando. Nos consulta doctor Cruz, ¿qué adhesivo puse? Ninguno, doctor, porque intenté colocar un ionómero y al final el ionómero no funcionó. Y el ionómero no tiene que ir en estas zonas externas porque lo que queremos es que haya una interacción directa con los tejidos externos. El biocerámico tiene la biocompatibilidad de poder tener esta acción y no es necesario colocarlo nada en la parte externa. Bien, entonces ahora se viene la mejor parte y lo mejor que queríamos hacer. A ver, en el Zoom nos preguntan, ¿qué biocerámico utilizó? Y biocerámico utilicé. En ese momento fue el MTA, doctor Juan. Fue el MTA. Ahora ya usamos el Neoputy y también el de Brubaker. A ver, ¿qué más nos preguntan? ¿De qué marca ionómero ya en la actualidad? ¿Cómo lo resolvería y con qué tipo de biocerámico, doctor Marlon? En la actualidad seguiría intentando hacer este tipo de procedimientos y con el biocerámico el Neoputy. Ya me está desgustando rotundamente el biocerámico que vende Brubaker porque es muy lento para poder secar y hace que el tiempo, la verdad, que sea mucho más engorroso. Cuando queremos ser rápidos, esto nos estresa más. Entonces el Neoputy nos da la seguridad de que ante cualquier interacción que pueda haber con sangre o fluido, con sangre básicamente, podamos intentar hacer bien las cosas. Doctor Carlos nos pregunta, ¿funciona también en apicectomías? Claro, es que los biocerámicos están indicados para tener una interacción con los medios externos, o sea, con tejido periodontal, con encía, con hueso, sin ningún problema. Por eso es su bioactividad. Bien, hasta acá. Cuénteme, otra consulta más. ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto el día de hoy? ¿Quiénes nos están siguiendo en las redes? ¿Quiénes están dentro de los grupos de EndoFats? Hay 41 colegas nuevos. 41 colegas nuevos que se han sumado a las redes de EndoFats. Vamos a empezar a hacer más transmisiones de esta manera. Vamos a hacer más interacciones de esta manera. ¿Qué les ha parecido a ustedes, colegas del Zoom? Que es la primera vez que hemos tenido una interacción de esta manera, en la que hemos podido conversar un poco más dinámico. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Qué comentario nos dan, por favor? Ya vamos a quitar eso tradicional de poder hacer las conversaciones aburridas de Zoom que lo hacíamos antes. Acá con el equipo estamos haciendo de que todo esto sea un poco más dinámico. ¿Qué nos dicen en el Zoom? Excelente. Bien, doctor. Gracias. Espero que lo que les estoy compartiendo de verdad les sirva y que cuando lo practiquen, por favor, nos etiqueten o nos digan, doctor, mire, lo hice, lo pude lograr, diagnostiqué mejor el caso.
Me gustó mucho su apoyo, me sirvió su apoyo, así es que pues eso nos va a nutrir a nosotros poder seguir mandando más información, seguir teniendo estos casos y poder compartirles más porque tenemos infinidad. O sea, nos vamos a ver varias veces y con estas características y con esta modalidad de poder seguir compartiendo. Lo que hoy quería compartir, imagínense todo lo que yo hoy les estoy compartiendo y que les diga de que lo aprendí de la mano del gran maestro, el doctor Renzo Nazario, que es el expresidente que hace poco acaba de dejar el cargo de la Sociedad Peruana de Endodoncia, que es el jefe de los jefes de todos los endodoncistas a nivel nacional. Imagínense que todo lo que yo aprendí, lo he aprendido de él. Y que de esta manera tan simple, tan sencilla y tan dinámica, lo he aprendido de él y que hoy que en esta oportunidad les voy a presentar lo que van a poder ustedes tener por su inscripción a esta gran formación, porque no es un curso, es una formación. El doctor lo que va a hacer es formar o va a dar la información y lo que necesitamos para que nuestro diagnóstico en endodoncia sea lo más preciso. Y lo que yo me he comprometido con todos los colegas de Endofats, que hoy les doy la primicia para los que ya están inscritos y para los que no se han inscrito, es que van a llevar una ficha personalizada en la que la hemos ido desarrollando con el pasar del tiempo, donde ustedes van a poder tener esta ficha en Word. Lo van a tener en Word, lo van a llevar van a poder editarlo y van a ponerle su logo. Por ejemplo, ese es el logo de mi consultorio. Yo le pongo ese logo y lo imprimo y lo uso para todos mis pacientes. Entonces, los que se inscriban a este curso van a obtener de manera inmediata este archivo para que lo puedan editar y que mañana mismo lo puedan empezar a utilizar, para que lo puedan tener. ¿Cómo se usa? Básicamente lo que tenemos siempre clásico es poder llenar los datos del paciente. Después van a tener la información básica como antecedente importante, que es información del estado de salud del paciente. Si está embarazada, si fuma, si ha tenido trasplante, alguna hospitalización o algo que nos dé datos relevantes donde va a tener que repercutir con el proceso de la endodoncia. Y un consentimiento dentro de esa misma ficha, para que el paciente pueda leerlo y pueda decir que es consciente de que lo que nosotros hemos conversado desde del diagnóstico y planificación lo va a tener que aceptar en el proceso, donde lo obligamos de cierta manera a que el paciente pueda tener la conciencia de que si no viene al consultorio a terminarse el tratamiento, va a terminar en algún riesgo su endodoncia y que nosotros no nos responsabilizamos y que tenemos que acreditarlo con su firma. Por eso es que está ahí. Dentro de los procedimientos también hemos añadido que va a haber un plan de tratamiento individualizado. Es esta mi manera de trabajar. Esta es mi manera en la que todos mis pacientes, antes de poder empezar, converso y les digo, mira, tu procedimiento endodóntico en base a tu diagnóstico tiene esto. Vamos a hacer una endodoncia, un posible sellado con MTA y tu obturación va a ser con estas características. Dentro de la rehabilitación, que normalmente lo dejamos pasar, le tengo que recalcar al paciente de que esto es lo que tiene que hacerse. Una reconstrucción con un cemento core, o una resina, o un poste de fibra, o una incrustación, o una corona. Eso es lo que ustedes van a determinar y lo van a colocar ahí. Y como posibles tratamientos quirúrgicos, una posible microcirugía apical con el tiempo en una de las raíces, por lo complicado que pudo haber sido el caso o el diagnóstico está presentando. Y los controles importantes que va a tener que siempre tener el paciente. Lo tenemos que hacer firmar. Y esta siempre es una ficha o una tabla en la que tenemos que registrar todo el proceso de mi endodoncia. Si no, no sé cómo se va a llevar a cabo y cómo poder recordar. Y esta parte es la más importante que a mí me gusta a mí. Perdón que estamos tomando un poquito de agua. Esta es la parte que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque dentro de todo este proceso, yo puedo registrar lo que el paciente tiene como características. Por ejemplo, si en la consulta el paciente es muy ansioso, coloco ahí, paciente muy ansioso. Si es alérgica a AINES, también lo coloco. Porque probablemente lo he tenido en mi historia general, pero en este momento lo que quiero es poder recordar rápido al paciente porque voy a ver directamente su ficha de endodoncia. No voy a ver su historia completa porque voy a volver a terminar la endodoncia si es que el caso lo amerita. Hay casos en los que el CLAM es muy especial para el caso porque no lo aísla de otra manera, entonces uso un CLAM especial y ese mismo CLAM lo coloco.
qué tipo de dique, qué usé para como aislante y todo lo demás. Dentro de la apertura, qué características, si tuve un exudado, dentro del scouting, qué problemas tuve con uno de los conductos, dentro del sistema, qué tipo de limas usé, porque si en el tiempo necesito hacer un retratamiento, voy a poder darle información a alguien que probablemente lo va a hacer y va a saber qué tan conservador o agresivo se hizo la preparación del conducto. Entonces, este es el objetivo del curso y esto es lo que ustedes ya saben lo que van a obtener inmediatamente. Ya van a obtener de manera inmediata su ficha personalizada y este curso son de 4 días. Todos estos días van a ser de manera virtual. Vamos a ver 2 horas por día donde vamos a ver clases en vivo, vamos a ver la nueva clasificación de endodoncia, donde no solamente se hace endodoncia a la sensibilidad que tiene el paciente, sino a cualquier tipo de procedimientos. Ya le vamos a dar una nueva planificación de tratamiento en base a lo que el paciente presenta. Ya no se está haciendo muchas endodoncias, ya se está buscando haciendo un tratamiento mucho más conservadores. Vamos a usar las pruebas de diagnóstico de manera adecuada para que nuestro diagnóstico pueda ser mucho más exacto y mucho más certero, para que no podamos cometer errores y podamos decir, usted necesitaba una endodoncia, pero mejor le hago una curación, o mejor le hago una curación cuando necesitaba una endodoncia, por la sospecha de que el paciente no tiene síntomas, por lo que el mismo paciente siempre dice, no me duele, doctor, ¿me lo puedes curar? Y nosotros obedecemos. Entonces el diagnóstico es lo que nosotros nos va a poder dar una manera mucho más precisa de poder dar un plan de tratamiento adecuado y sin cometer errores. Y lo mejor de todo, diagnosticar mediante una tomografía. Una tomografía no es fácil de poder evaluar porque hay diferentes métodos y diferentes estudios dentro de todas las casas comerciales que hay y el doctor nos va a ayudar a poder saber de manera mucho más exacta. Vamos a también ver un plan de tratamiento adecuado y poder diferenciar los diagnósticos y darle un plan de tratamiento en base a lo que el caso presenta. El caso o el temario es mucho más amplio, lo que hoy les estoy dando es un resumen que vamos a ver día por día. El 5, iniciamos el 5, todos los miércoles de noviembre. El 5, el 12, el 19 y el 26. El 15, el 12, el 19 y el 26. Entonces, lo que ustedes están haciendo en este momento es invertir para que cuando llegue el momento vayan llevándose una información valiosa. Lo que vamos a tener también previamente, así como ahora, es tener capacitaciones constantes conmigo sobre casos y sobre una antesala previa a cómo es todo este desarrollo de los casos en endodoncia. Entonces, de mi parte van a tener el apoyo, ya tienen un amigo que se inscribe en EndoFats, ya tenemos muchos colegas en el Zoom. ¿Cuántos colegas estamos en el Zoom?